Hola amigos, en estas conversaciones tecnológicas ahora nos encontramos con Guillermo Sepúlveda de El Último Arte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bien, bien. Gusto de conocerte Guillermo, habíamos sabido harto de ti y de esta empresa, este emprendimiento que tienes, El Último Arte, que entiendo, su tema, su core es el mundo de los videojuegos. Exactamente, exactamente. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos a qué están dedicados. Bueno, yo soy sociólogo, magíster en gestión de personas. Llevo varios años estudiando el impacto cultural de los videojuegos. Ese es mi tema, porque creo básicamente que los videojuegos están transformando la realidad. Con ello hablo de los aspectos políticos, culturales, sociales. Y, y desde ahí, desde ese diagnóstico, he estado conversando y dando a conocer mi visión de cómo lo está transformando. Porque no basta decir, oye, ¿sabes qué? Los videojuegos están generando tanta cantidad de millones de pesos con estadísticas, sino que es necesario a veces explicarlo a nivel sociológico y ahí está como mi función. Perfecto. Oye, ¿y qué implicancias tiene a nivel de política pública? ¿Dónde en el fondo podemos ubicar el trabajo que tú estás haciendo? Bueno, yo actualmente soy consultor de gamificación, entonces me dedico, por ejemplo, a utilizar los videojuegos para transformar la empresa. Eh, Perfecto. Ayudo y colaboro con diseño de plataformas gamificadas, o sea, que tengan un lenguaje de videojuego que se parezcan a videojuegos básicamente, para resumir. Y también escribo a nivel intelectual papers asociados a estos procesos que estoy como analizando. Y además hago este evento, como tú bien dices, del último arte, donde invito a gente a conversar, o a veces me invitan a conversar sobre mi teoría, mis planteamientos y para dónde creo que va un poco el fenómeno de los videojuegos. Oye, conversemos un poquito sobre los impactos sociales. He tenido algunos acercamientos al mundo de los videojuegos, no siendo yo un usuario de los videojuegos, pero he tenido acercamientos a ellos en mundos donde quizás mucha gente no conoce que están presentes. Por ejemplo, en el mundo de la rehabilitación, me tocó conocer hace poco una experiencia en el mundo Teletón, básicamente con juegos y con realidad virtual. También desarrollamos, te cuento acá en BioBio, un evento hace un par de días que fue un éxito, el Tech Connect BioBio 2024, donde uno de los expositores mostraba su desarrollo en términos de un uso de la gamificación para el reclutamiento de personal en el área de recursos humanos, ¿ah? Donde en el fondo tenían un programa, ¿cierto? Una API que te permitía jugar donde, aproximadamente durante 15 minutos y eso arrojaba un informe completo en términos aptitudinales, de vocacionales, de competencia, con un perfil incluso psicológico. ¿Qué te parece en ese tipo de usos de la gamificación? No, súper bien, porque son... hay una realidad cultural detrás de esto, o sea, no es que a la gente se le ocurra, la innovación, yo siempre creo que la innovación es cultural, ¿vale? Tiene una raíz cultural. O sea, no es que una persona inteligente con alto código suficiente intelectual se le haya ocurrido una idea y todos la aplaudan. Hay de alguna manera un proyecto que resuena, que, que le resulta y que le da sentido también a muchas personas y bueno, dicen, aceptan esto. Y como bien tú dices, la rehabilitación es una de estas áreas que de alguna manera están innovando y llevando este lenguaje transformacional de los videojuegos. Y hay que entender una cosa, la rehabilitación, especialmente para niños, siempre ha sido lúdica, ¿vale? Lo que están haciendo ahora actualmente los procesos de rehabilitación en la Teletón es incluir nuevas tecnologías, pero entendiendo que el deporte ya es lúdico por sí mismo, porque es un juego, Ujú. evidentemente, y la música, por ejemplo, el baile, todo eso, dan cuenta de que lo lúdico no es que haya aparecido eh, Nos ha acompañado como durante nuevo toda fenómeno, sino nuestra que, historia. claro, se ha expandido nomás con la tecnología y con los mundos virtuales. Entonces, sea la rehabilitación, tú mencionaste también un ejemplo del trabajo, esto también se ha hecho.
Yo también hacía reclutación con una aplicación lúdica que se llama Batch Heroes. Trabajé 5 años ahí. También hacíamos otros tipos de procesos de recursos humanos. Y evidentemente, ahí en ese sentido, el horizonte de posibilidades es muy variado. Pero como te digo, la explicación de esto es súper cultural, o sea, en el sentido de que el lenguaje, que el videojuego pase, porque esto es una transformación cultural, que pase de ser el aparato, el cassette, el cartridge de Atari, donde había niños de 8 a 10 años jugando, a convertirse en un lenguaje que puede transformarse en un código de programación que puede plasmarse fundamentalmente después en una aplicación o en una tecnología o software de realidad virtual, implica un cambio social tremendo, porque es sacar es una extirpación de esa experiencia, de ese niño de 8 o 10 años, al mundo adulto, a un uso más serio, y eso evidentemente habla un poco de esta transformación y la representa muy bien. Oye, ¿nos puedes contar, bueno, a mí y a nuestra, obviamente a nuestra audiencia, algunos usos disruptivos que hoy día estén marcando tendencia desde la gamificación? Claro, eh, bien, para partir es importante entender de que varios de estos fenómenos se mezclan. Entonces, por ejemplo, y lo que se mezcla, insisto, no es el videojuego en sí mismo. No es que la gente esté aprendiendo de economía jugando a Mario Bros. Es que la, la ludicidad, lo que yo llamo la energía lúdica, que los videojuegos han explotado y han liberado de la oscuridad para hacerlo más visible y ocupable y explotable, bueno, se mezcla con, por ejemplo, economía, política y educación. Por ejemplo, Batch Heroes es una aplicación que sirve para inducción de personal. Eh, en el mundo de la realidad virtual hay muchos usos actualmente. Tú hablaste de rehabilitación, también hay interesantes proyectos como por ejemplo menciono Minverso, que son un conjunto de empresarios de Santiago que tratan de llevar capacitaciones con realidad virtual para la minería, asociada por ejemplo a prevención de riesgo, capacitaciones por ende de seguridad, y también en Minverso tengo entendido que también está expandiéndose a poco a el mundo de la educación. Entonces tienes aplicaciones, tienes realidad virtual e incluso también eh, invito a buscar y a conocer también a Invade Labs, que son unos jóvenes también desarrolladores que usan lo que se conoce como realidad aumentada o realidad mixta. Para los que no conocen de realidad mixta o aumentada, pueden ver Pokémon no, ¿vale? Es como ver cosas del mundo virtual a través de tu teléfono. Y hay un universo que aún se sigue expandiendo, especialmente pensando en lo que conocemos actualmente como inteligencia artificial, y ahí el horizonte se expande aún más, ¿vale? Perfecto. Oye, hoy día que ya tenemos cada vez más herramientas, incluso hasta las más básicas o con un prepago muy bajo en inteligencia artificial, ¿qué posibilidades hay hoy día de generar estos procesos de gamificación, generar nuevas aplicaciones, nuevos usos? ¿Está hoy día al alcance de un emprendedor joven que quiera innovar en el área? Un emprendedor joven puede ser un facilitador, y para eso no necesita necesariamente tecnología. Puede apoyarse en ella, pero no necesita. Y si quisiese desarrollar algo, debiese, como se dice en startup, hacerlo de la manera más rápida posible para equivocarse lo más rápido posible también. Y poder también Así aprender de lo es. mismo. Entonces, si me preguntas qué consejo yo le daría a un emprendedor joven, entendiendo que estos son fenómenos que están como a la palestra, que están de moda y son de vanguardia, para ser más preciso, es aliarse a proveedores que ya desarrollan eh, para hacer cosas nuevas, ¿vale? Y si no, eh, ver la manera de aprender estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial que no solamente están transformando el mundo de lo lúdico y la gamificación, sino que también están transformando cosas mucho más higiénicas para los emprendimientos tecnológicos como la programación con el no code, ¿vale?
el diseño de experiencias interactivas con ChatGPT, el diseño también de diseño y diseño modelado, etcétera, a través de Adobe y otros sistemas que en temas de diseño son de vanguardia. En definitiva, aprender inteligencia artificial, que facilita muchas cosas, pero además de aprender aquello, unirse o, o proveer de cosas que de alguna manera se estén necesitando. Porque pasó en mi momento cuando yo estaba trabajando muy fuertemente con esta aplicación Batch Hero, que claro, todos querían hacer un Batch Hero similar, una aplicación similar. Pero ni siquiera Batch Hero puede llegar a más. Entonces, es mejor expandirse con ideas eh, rápidas, que sean fáciles de implementar. O sea, no fáciles de implementar, sino que sean rápidas de implementar. Probablemente sean muy difíciles de aprender, pero que ese aprendizaje se entienda como una inversión, porque todo lo que se viene a futuro tiene que ver con tratar de hacer lo más fácil posible y automatizable posible las cosas. O sea, más que inventarte un Mac, ¿vale? Como se hizo en los años 90, o inventarte un iPhone, o inventarte un producto en definitiva que tú quieras que la rompa, y que se te haya ocurrido a ti, quizás en tus conversaciones con tus amigos, que la rompa, ver qué tecnologías pueden acercarte a esa idea, más que Te invertir entiendo entonces como demasiado que, en una idea para claro, crearla de cero, ¿cachai? como que en definitiva un poco el secreto está en empezar a mirar muchas veces lo cotidiano también en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, todas aquellas cosas que nosotros vemos como baches de eficiencia y que en el fondo con pequeñas soluciones tecnológicas nos ayuden a ser más rápido, más barato y más eficientes esos procesos. Exactamente. Buscar necesidades, pero no Necesidades. perderse de la reflexión y del abordaje reflexivo de estos temas, porque puedes cubrir la necesidad, listo, cubre la necesidad para ti de comprarte el pan, pero si tú quieres seguir creciendo, tienes que pensar no solamente en la necesidad, sino que tienes que enamorarte del problema de alguna manera, tienes que buscarle cada vez más soluciones a un problema, pero pensando constantemente como si fuera tu hijo que quiere crecer. Pensar desde pequeño, pensar en que estos son procesos largos, pero que pueden resolver y generar, digamos, utilidades rápidamente con tecnologías que cada vez son más fáciles de usar y más eficientes, esa es la palabra. Oye, ¿cómo llega alguien del mundo de las humanidades a interesarse tanto en el mundo de la tecnología? ¿Cómo te relacionas tú con gente que viene de las ciencias más duras, con gente que viene del mundo de la ingeniería, las matemáticas? Bueno, Te lo para ellos, pregunto porque yo soy periodista, entonces me pasa un poco lo mismo. por una parte, volviendo un poco al tema del emprendimiento, eh, es pensar para llenar un vacío. Eh, yo soy sociólogo, entonces siempre estoy pensando cosas con respecto a la sociedad. Eh, hay que estar siempre actualizándose. No basta con lo que te enseñaron en la universidad, porque eso ya está caducado, o ni siquiera caducado. En realidad, Obsolescente, completamente, por lo menos lo mío. obsolescente, obsolescente no se adaptan necesariamente a la realidad y a la velocidad del mundo de ahora. Entonces, tienes dos formas, dos métodos. Por una parte, leer lo nuevo y aprender de lo nuevo, que es como de cliché, ¿no? O actualizar lo que para ti fue tu formación. Actualizarte tú como tu formación. Actualizar tu forma de pensar. Y para eso se requiere un método, no basta con leer más libros. Y ese método tienes que aplicarlo y atreverte a pensarlo y a implementarlo y a discutir también con ideas que pueden parecer opuestas o obstaculizantes para tú seguir expandiendo. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo todavía no llego a mi límite de mi reflexión, yo todavía no llego a mi límite de mi desarrollo intelectual. Y esto no quiere decir que estoy leyendo más libros, esto quiere decir que estoy pensando más. Y puede que no lea quizá la cantidad de libros que te recomiendan en estos gallos que promueven la lectura, pero sí estoy leyendo y repasando y de una manera distinta porque es necesario ese pensar y repensar las cosas. No basta Claro, es con... un proceso finalmente de un upgrade permanente. Exacto, exacto.
Oye, para ya ir cerrando pronto esta conversa, ha estado súper entretenida, da para mucho. Preguntarte por qué el último arte, por qué, qué engloba el concepto del último arte. El último arte eh, viene de básicamente lo que se conoce como la numeración de las artes. Esto en estudio de estética eh, más conocidos, ¿vale? Y en particular de la obra de García Fernández, cuando habla del manifiesto de las siete artes, menciona el primer arte, la arquitectura; el segundo, la poesía y la literatura; tercero, la danza; cuarto, la música; quinto, la pintura; sexto, la escultura; y séptimo, el cine. Y a medida a medida que ha ido avanzando este estudio de las artes, ¿vale? Hemos llegado incluso a concebir al videojuego como el décimo arte. Y al ser el décimo de 10, ¿vale? Es el último. ¿Y qué significa esto? Esto no solamente significa que se incluye una disciplina más, una disciplina artística más a este panteón de las artes, digámoslo así, humanas, sino que también hay ahí un, un proceso de síntesis. Yo hablo síntesis incluso hegeliana, ¿vale? Porque el videojuego, cuando tú lo analizas, tiene muchas artes involucradas en sí mismo. Es como un arte acumulativo. Más que ser un arte en Sí, sí pues mismo, es una cadena de valor muy amplia. claro, un videojuego incluye arte, arquitectura, diseño y todos los que te mencioné, y las suma todas, ¿vale? Ujú. Eh, algunas, algunos géneros de videojuegos no los mezclan todos, pero los más profundos y complejos llegan a hacerlo. Entonces, no es un arte en sí, y es el último porque Es la suma de todas las artes. es la suma de todo. Entonces, más que un arte, es un hoyo negro que suma y mezcla. Y yo he llegado a concebir incluso, Ujú. a pesar del cariño que le tengo, que tiene la capacidad de ser como una especie de agujero negro. Lo virtual tiene esa capacidad. Lo virtual, básicamente lo que está haciendo en este mundo actualmente, lo que puedo irnos expandiendo a otro podcast, pero quiero llegar a ser sintético, es densificar cada vez más y complejizar cada vez más un mundo que antes no existía, que es lo virtual. O sea, pasamos del CD al MP3 y del MP3 al Spotify y después quizás otra cosa más. Entonces, ese mundo que se está convirtiendo para algunos en el metaverso, ¿no? Eh, es sumamente complejo. Aquí tiene que ver que esto con los videojuegos, porque los videojuegos están yendo para allá también. Y todo lo que va para allá, necesariamente, para ir para allá, tiene que ofrecer su alma. Es como venderle el alma a este gran agujero negro que podría, o venderle, o como se dice cristianamente, venderle el alma al diablo. ¿Y eso qué significa? Significa que eso que era tan físico, un cassette de Montezuma, llegue a convertirse actualmente en algo líquido e incluso muy gaseoso, asequible antes con un control, luego con los dedos, después con los ojos y quizás después con la mente. Neurogaming se le llama. Entonces, eso que antes era súper grueso, súper sólido, Era un tangible, es pasa a un ser, tangible, ahora se transforma en un un etos. intangible, un intangible e incluso un recurso adaptativo muy fuerte, porque eso significa que aquello que está permitiendo crear el metaverso y la virtualidad, para ser más extensivo, eh, es una realidad que no necesita mucho del cuerpo y quizá en un tiempo más no necesita mucho del alma. Entonces, estamos yendo para allá y el videojuego, a su vez que el décimo arte, se está autodestruyendo para nosotros y se está sacrificando para nosotros porque su lenguaje es el que dirige las vanguardias tecnológicas de ahora. Su lenguaje, no su forma, su lenguaje. El lenguaje de la Oye, transformación digital es el del videojuego. tremenda conversación donde hablando de videojuegos y terminamos hablando de Hegel. Eh,
y su teoría del conocimiento. Parece que esto va a dar para otro podcast, quizá en horario de adultos. Oye, Guillermo Sepúlveda, de El Último Arte, muy, muy gratificante, muy entretenida, muy profunda la conversación. Te dejo inmediatamente invitado, como te digo, para otro formato donde podamos profundizar más, porque realmente quedamos con gusto a poco. El tiempo que tenemos es súper acotado, pero veo que es un tema donde podemos meter, porque hay mucha carne. Así que 1.000.000 de gracias por estos minutos de iluminación. Muchas gracias, Guillermo Sepúlveda. Muchas gracias a usted y que esté muy bien. Gracias por el momento. Muy agradable también la conversación. Gracias a ti.